tremendo. Algunos están ya a puntito de irse de vacaciones, otros están llegando y ha comenzado el tiempo de vacaciones. Que sea un tiempo en el que estemos pensando, tenemos más tiempo, estamos más relajados, en lugares sin tensión, que sea un tiempo en el que pensamos en su palabra, pensemos en el Señor, en su palabra, porque es la que nos mantiene vivos. Entonces aprovechemos para leer la Biblia. Si hay algún libro que no has leído de la Biblia, pues escoger uno este verano y leerlo, ¿no? Entonces, si es un poquito largo, está bueno, porque tienes todo el verano para leerlo. Y no creo que ningún libro de la Biblia tenga más de 8 horas de lectura. O sea que aprovechemos para leer la Biblia. Bueno, yo quiero hablar en esta mañana de la misericordia que perdona y restaura y la iniquidad que trae pérdida. Son dos cosas que en el mundo cristiano son inseparables. Y quiero hablar concretamente de la iniquidad o del pecado. ¿Sabes que la palabra pecado solamente tiene interés en el mundo religioso? En el mundo no religioso, en el mundo que no son creyentes, la palabra pecado no es más que una figura literaria o que lo usan como... Incluso la gente admite que sí, que todos somos pecadores, es decir, que todos nos podemos equivocar, en general, creyentes y no creyentes. Pero la palabra pecado solamente tiene interés en el mundo religioso. Y en nuestro caso, en el mundo evangélico, en el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra pecado, en nuestra fe, en lo que nosotros creemos, es fundamental porque tiene que ver con nuestra salvación. Por eso decimos que Jesucristo murió por nuestros pecados para salvarnos. O sea que, como veis, el pecado tiene mucho interés para nosotros lo que significa. Para el mundo no. Además, el mundo no quiere ser regido por el pecado porque temen que eso les vaya a coartar su libertad. Y en el mundo cristiano, muchos cristianos tampoco quieren oír mucho de la palabra pecado porque se sienten que su libertad también va a ser coartada. En muchas iglesias, la palabra de Dios no se expone la idea del pecado, porque como todo lo que decimos hoy en día, muchas de las cosas que decimos ofende a la gente en el mundo secular, también dentro de la iglesia lo que es bueno y que la Biblia dice, para muchos de nosotros es incómodo, por lo menos. Incluso en algunas iglesias el pecado ya no tiene lugar, de tal manera que hay iglesias que tienen costumbres que son lo más contrario a lo que las Escrituras enseñan, ¿no? Vosotros mismos lo podéis ver. No quiero hacer mención de nadie, pero hay muchas iglesias que convive el pecado como una parte normal de las iglesias, ¿no? Y que cosas que la Biblia condena abiertamente, ahí no. La pregunta es, ¿por qué para muchos cristianos el pecado también les resulta incómodo, la palabra pecado? Bueno, por varias razones. Algunos posiblemente porque no hemos entendido bien lo que significa pecado. Y no lo tenemos muy claro, sí, lo hemos aprendido. Otros porque quizás jamás hemos experimentado la convicción de pecado que produce el Espíritu Santo en nosotros. O sencillamente porque no somos creyentes. Y entonces la pregunta es, entonces si yo no soy creyente, ¿qué soy yo? Bueno, lo que tú tienes que saber es que recordar el día de la boda. Ahora han cumplido los 22 años de aniversario Megan y Josh. Yo, 33 años. Me acuerdo del día que nací yo, el día que nació mi padre, el día que nació mi hija, el día que cumpleaños mi mujer. De todas las cosas importantes me acuerdo y me acuerdo del día que yo me convertí. ¿Por qué? Porque ese día yo no solo conocí al Señor, sino conocí la convicción de pecado. Me sentí pecador, entendí que lo que estaba haciendo me separaba de Dios y pedí perdón al Señor que me recibiera. Y yo me acuerdo de ese día
como otro día importante en mi vida. La pregunta que yo tengo, ¿te acuerdas tú de ese día? Porque ese día no fue un día de gozo que recibiste al Señor, sino fue un día de quebrantamiento también, ¿verdad? Bueno, yo quiero llamar la atención a algunas palabras que la Biblia registra como pecado, no todas, pero aquí están las esenciales. Hay otras más, pero por razones de tiempo no podemos hacerlo. La primera palabra que vamos a ver, que aparece en la Biblia, es la palabra, cuando aparezca en el monitor, vamos adelante. Misericordia que perdona y restaura, y la iniquidad que trae pérdida. En esta mañana vamos a hablar de 5 palabras. Hay más palabras, y algunas de estas palabras están en griego en el Nuevo Testamento. Pero yo creo que con estas son suficientes por razones de tiempo. Bueno, la primera palabra que encontramos es la palabra jatá, que significa errar al blanco, es decir, fallar. Pasamos la primera plancha. Es fallar, es no alcanzar el objetivo, ¿no? Es como cuando tú lanzas una flecha y haces así, ¿no? Es como cuando vas por el camino y de pronto te das cuenta que te has desviado y no has llegado al objetivo. Bueno, en esto todo el mundo está de acuerdo, incluso los no creyentes. Ellos te van a decir, sí, todos podemos cometer un error, incluso los no creyentes. Bueno, la idea de jatá es esencial de pecado, es desviarse del camino. Otra palabra que aparece es la palabra peshá, que tiene que ver, la palabra peshá, adelante, ahí lo tenemos, dice que tiene que ver con rebelión, transgresión deliberada. Esta palabra es un desafío abierto a la voluntad y a la autoridad de Dios. Es una actitud de corazón, de rechazo abierto al Señor, ¿no? Por eso que el Señor le dice, vosotros siempre estáis buscando vuestros propios dioses, rechazándome. Les trata incluso de prostitutas, como en el libro de Oseas, en cuanto a la traición que el pueblo rechazaba a Dios. Otra palabra que aparece es la palabra que esta es la más fuerte quizás, es la palabra abón, como los productos cosméticos, ¿no? Abón, ¿lo tenemos? ¿No aparece abón? Sí, ahí está, abón. Y dice que es iniquidad, culpa, perversión. Es una distorsión de la naturaleza humana. La iniquidad moral deliberada no solo nos separa de Dios, sino que nos destruye y corrompe nuestro interior. De tal manera que es retorcer lo que ya está torcido, ¿no? Es como cuando algo está mal, tú lo tuerces más. Tenemos peshá, que es rebelión, y esto es más fuerte, es retorcer lo que ya está mal. Afecta incluso a nuestro hombre interior de tal manera que nos corrompe en lo interior. Es un rechazo deliberado hacia Dios. Después hay otra palabra, que es la palabra shagagá, perdón mi hebreo, pero es de Villanueva en hebreo. La palabra shagagá es la palabra que se utiliza para pecados involuntarios, ¿no? Todos pecamos involuntariamente, ¿no? Por ejemplo, en la época de toda la vida, en la antigüedad, si estabas hachando con un hacha, cortando un árbol y se escapaba el hierro del hacha y le golpeabas a alguien y lo matabas, pues eso se cuenta como un pecado involuntario o un pecado por ignorancia. Pero también eso lo registran las Escrituras. Es un pecado, digamos, por accidente. Pero ahí está, y aún ese pecado necesita redención. Después hay otra palabra, que es la palabra tamé, que significa impuro, que significa que estamos contaminados en nuestra naturaleza por el pecado. Por eso que el texto dice, sí, vuestras obras son como los trapos de inmundicia, ¿no? Que decía el famoso predicador Whitefield, que decía que aún nuestros pecados, las cosas buenas que hacemos están contaminadas porque nosotros somos pecadores y nuestra naturaleza pecaminosa contamina incluso las cosas buenas, ¿no? Bueno, todas estas palabras que hemos visto, gracias, todas estas palabras que hemos visto como transgresión a la ley de Dios, como perversión moral, ¿no? Que es abón, peshá,
todas estas cosas que nos hablan de nuestra relación rota con Dios, todas estas cosas buenas que hacemos, que aún las cosas buenas que hacemos están contaminadas por el pecado, incluso las cosas que hacemos por ignorancia o sin saber, los pecados que cometemos, todos, absolutamente todos, desde el más inocente hasta el más agresivo como es Abón, todos necesitan ser redimidos. Por eso Jesús murió por cada uno de nosotros, por todos nuestros pecados, incluso los que vamos a cometer mañana. El pecado lo que hace esencialmente es separarnos de Dios, es separarnos de los demás y además destruirnos, nos incapacita para lo más importante, es de disfrutar la vida que Jesús nos dijo, que nos daba una vida de abundancia. Cuando estamos en una actitud de pecado, vivimos en una situación de pecado, nosotros no disfrutamos de eso, porque estamos condicionados por la culpa, por sentimientos de menosprecio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios nos llamó a tener una vida con Él de abundancia y quiere gloriarse de nosotros, como ya nos ha predicado hace 2 o 3 domingos el hermano Wenceslao, para que le demos gloria a Él gozándonos en Él, que tengamos una vida abundante. Entonces, lo que os vais de vacaciones es un regalo de Dios, las vacaciones, hermanos. Disfrutadlo, pasadlo bien con la familia, leed las Escrituras, tomaros un tiempo juntos en un momento de estas vacaciones y decir: Señor, te damos gracias por esta paella que nos vamos a comer. Gracias por tu presencia. Es importante tener esto en cuenta. Bueno, vamos a ir al texto que es el Éxodo 34, 1 al 10, y dice así. Éxodo 34, del 1 al 10, y dice así. Y el Señor dijo a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores. Y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí, y allí, si podemos proyectarlo cuando lo tengamos, y allí preséntate a mí en la cumbre del monte. Y que no suba contigo nadie, ni se vea a nadie en el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de ese monte. Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las anteriores y se levantó muy de mañana temprano y subió al monte Sinaí, como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Estamos en el 4, 34, 5 de Éxodo. 34, 6. Entonces el Señor pasó por delante de Moisés y Moisés proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda la misericordia a millares y el que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª generación. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Y dijo: sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor delante de nosotros, aunque este pueblo sea de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Bueno, yo quiero llamar la atención al versículo 6 y 7, que nos dice que el Señor es misericordioso y compasivo, que es lento para la ira y grande en misericordia, y que perdona nuestras iniquidades. Bueno, este versículo 6 y 7, que el Señor es misericordioso y que lento para la ira y que perdona nuestras iniquidades a millares, porque su misericordia es a millares, es el credo de los judío-cristianos, es el credo de los judíos, de la fe judía, y es el credo de la fe cristiana también, porque en todo el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento vamos a ver que esta cita aparece siempre, para ilustrarnos 2 cosas. Una es que si miramos a la cruz, vemos que la misericordia a millares, aquí tenéis otra cruz, la misericordia a millares,
Y en la cruz también vemos el pecado clavado ahí, ¿verdad? Entonces, cuando vemos ahí vemos el versículo 6 y 7 de 34 de Éxodo. ¿Qué habla estos dos versículos? Hablan de dos cosas, una de Dios y la otra del pecado. Por eso es tan importante para nosotros el pecado, porque fijaros que en estos dos versículos aparece esta palabra. Lo primero que nos habla es de Dios. ¿Quién es Dios? Nos dice que Dios es fuerte, que es todopoderoso, que Él tiene todo bajo su control. Incluso hoy en día las cosas que nos producen dolor y cosas que no entendemos y maldades que vemos, Dios tiene control. Entonces, Dios es fuerte. ¿Por qué? Porque es todopoderoso. Otra palabra que aparece ahí en el versículo 6 dice que Dios es misericordioso, que Dios es la fuente de toda gracia, de toda bondad, que su amor es inagotable y que es compasivo y amoroso, y añade, a millares, ¿no? A millares, es decir, es extremadamente misericordioso el Señor. Es la palabra que usamos para gracia nosotros. Por eso que Pablo dice que vamos a abundar en que Dios es bueno, en la gracia, para que el pecado sobreabunde. No, en ninguna manera. Que Dios sea misericordioso no significa que Dios va a dejar libre al culpable. Ahora bien, otra cosa que nos habla de Dios es que Dios es lento para la ira, ¿no? Que Dios puede juzgarnos ahora ya por causa de nuestro pecado, pero escoge no hacerlo, ¿no? A esta palabra nos la enseñó Dan aquí. ¿Os acordáis que nos dijo que Dios tenía la nariz larga? Porque la palabra que aparece ahí tiene que ver con que ante una situación terrible que nos produce ira, nuestra nariz se extiende y hacemos, ante una tensión, aspiramos para no explotar. Y eso es la palabra que se usa. Bueno, es la palabra que Dios es lento para la ira. Dios retrasa su juicio, pero lo va a juzgar al final de los tiempos o cuando Él considere. Otra palabra que aparece ahí es que Dios es fiel. Otras dice que es verdad. Depende de la versión, pero es la misma palabra, que nos dice que Dios es un Dios que cuando dice sí, es sí y amén. Que Dios no cambia de plan, que cuando Dios dice una cosa la va a cumplir, contrariamente de lo que tú pienses y de lo que tú hagas para que no se cumpla. Dios lo hará, para bien o para mal. Y otra cosa que nos enseña es que si Dios dice que no, es que no. Y ya puedes llorar todo lo que quieras. Cuando Dios dice que no, es que no. Entonces Dios es fiel y es verdadero, que mantiene su palabra, mantiene su plan. Lo que Él dijo es sí, amén. Por eso que la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Que no la palabra de Dios no pasará. No pasará, ahí está. Entonces, eso es importante saberlo, hermanos. Dios es fiel. Lo que Dios dijo, lo hará. Podemos tener tranquilidad en eso, ¿eh? Amén. Entonces, ¿por qué cuando nosotros pecamos como creyentes nos pasa eso? Bueno, por razones como he explicado antes, porque no entendemos bien qué significa pecado, porque a lo mejor nunca hemos tenido una convicción de pecado, o porque sencillamente no somos creyentes. Entonces, si nosotros creemos en el Señor y no hemos sentido el dolor de nuestro pecado, de vernos como somos, separados de Dios, tenemos que pedirle de rodillas al Señor: Señor, hazme sentir lo que soy, muéstrame lo que soy, porque yo no quiero ser más así, quiero ser más como tú. Perdona mis pecados, acéptame como mi Salvador personal. Yo quiero que tú seas mi Señor. No entiendo toda la idea esta del pecado, pero si hay algo que en mí que me separa de ti, yo ya no lo quiero hacer tu voluntad. Y muéstrame mi pecado para yo poder cambiar, ¿no? Entonces, todos estos pecados, los de retorcer lo torcido, cualquier pecado que hayamos cometido necesitan remisión. Pero tenemos que procurar vivir conforme al plan de Dios. Pedro 2:22 dice, hablando de los creyentes que vivían como querían, dice: les ha acontecido
lo que el proverbio tan verdaderamente dice. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se vuelve al cieno. Entonces a veces nos pasa eso, que hemos sido lavados por el Señor, pero nos encanta a veces meternos otra vez en el cieno, en el barro. ¿Cuál es el contexto donde se escribe esto? ¿Qué era la historia donde se escribió esto? Bueno, está en el capítulo 32 de Éxodo. Vamos a ir al capítulo 32. No voy a leerlo todo, por eso os animo a leer las Escrituras, porque no hay tiempo en el púlpito para leer todos los textos. Pero vale la pena, hermanos. Versículo 32, versículo 1 al 5. Dice, esto era lo que había pasado antes. Esto se escribe, lo que acabamos de ver, por lo que había pasado antes. Y lo que había pasado antes es exactamente esto. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón, que era el líder espiritual que había dejado Moisés, fijaros qué disposición tenía. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó zarcillos de oro que tenían las orejas y los trajeron a Aarón, que era el líder espiritual. Porque se había ido Moisés, Moisés estaba en el monte. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante de ¿dónde? ¿Qué hizo? ¿Dónde edificó el altar Aarón? Delante de él. ¿Quién lo hizo? Aarón, ¿qué hizo? ¿Pero él no era el siervo de Dios? Bueno, ahí hizo eso Aarón, fijaros qué majete. Me he perdido. Y vino Aarón y delante del becerro de oro y pregonó y dijo, mañana será fiesta para Jehová. O sea que mañana vamos a tener una fiesta, lo que dice Aarón. Dice, tenemos aquí ya un altar con el becerro de oro y haremos una fiesta para el Señor. Vamos a mezclar las churras con las merinas. El mundo con lo espiritual. ¿Lo podemos mezclar? En ninguna manera. Si estuviera el apóstol Pablo nos diría. No, hermanos. Bien, y viendo esto, y el versículo 4, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea que fue el becerro que lo sacó de la tierra de Egipto. Pues ellos dicen que sí. Versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó el versículo 5, ¿sí? Y pregonó y dijo, mañana es día de fiesta para Jehová. Terrible pecado, el más aborrecible del Señor, la idolatría. Y tremendo lo que pasó en este contexto. ¿Qué pasó? Bueno, en principio, que Moisés estaba en el monte, cuando bajó y vio todo eso, se pilló un mosqueo, un enfado tan grande que cogió las tablas que Dios le había dado y las rompió. Las tiró al suelo y las rompió. Aarón, que era el hombre de Dios, que había quedado con el pueblo, cedió al pecado y creó un becerro de oro. Y le dijo al pueblo, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Qué rápido se olvidaron de quién les había sacado de Egipto. Y el pueblo pecó deliberadamente. Deliberadamente. Entonces, ¿todo esto qué pasó? Moisés estaba desquiciado. Un enfado. Pero eso no quedó impune. No quedó impune. El versículo 26 y 27 de Éxodo dice que el Señor mató 3,000 ese día por causa del pecado de ellos. Ese mismo día mató 3,000. Lo podemos leer.
dice, y dijo Moisés tan enfadado. 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por el Señor? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los levitas, los hijos de Leví. Y les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved a la puerta, y volved de puerta en puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano, y a su amigo, y a quién más, y a su pariente. Y mataron aquel día como 3,000. Después en el versículo 35 va a decir que el Señor mató a todos aquellos que habían participado en este pecado tan terrible. El pecado te pasa factura, ¿eh? No vas a perder la salvación, pero vas a tener pérdida. Vas a tener pérdida. Estaba tan enfadado Moisés que llamó aparte a su hermano, con quien tiene confianza. Como tú hablas con tu hermano, ¿no? Que no hace falta preámbulos. Tú hablas directo y le dice en el versículo 21. Y Moisés dijo a Moisés 32, 21. Y Moisés dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído este mal tan grande sobre ellos? Este gran pecado. ¿Qué te ha hecho este pueblo? Dice, ¿sabes, Aarón, que tú por ser líder espiritual has puesto la cabeza de todo este pueblo debajo de una guillotina que va a caer? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Lo has pensado? ¿Te das cuenta en la situación que te has puesto tú y has puesto al pueblo? Estás loco, tío. ¿No? El cuerpo nos pide decirle más cosas si hace alguien algo tan irracional. Nos vienen, bueno, la cólera sale de nosotros para decirle, ¿cómo has hecho una cosa así, hombre? Pero eso es una cosa que hacemos los seres humanos. El pecado, hermanos, nos pasa factura. Nos trae culpa, nos trae temor, nos hace vivir una vida mediocre, porque como sabemos que estamos en pecado, pues vivimos con la cabeza agachada y no tenemos el gozo ni la libertad con la que podemos glorificar a Dios con libertad. Ni siquiera aquí podemos levantar las manos con soltura, porque sabemos que hemos pecado, ¿no? O cuando caemos en un pecado. Todos, en una manera u otra. A lo mejor es un pecado de shagagá, de inocencia, ¿no? Ojalá no fuera un pecado de estos abonos, shagá, que son pecados deliberados con maldad. Nos traicionamos a nosotros mismos, traicionamos nuestros valores cristianos y ponemos en riesgo a las personas que nos rodean, porque el pecado también nos perjudica a las que nos aman y a la iglesia. ¿Os acordáis que el pecado de Acán trajo desastre sobre la iglesia? El pecado siempre trae pérdida. Siempre. En todos los ejemplos que tú veas de la Biblia, siempre trae pérdida. Adán dice, tuve temor porque estaba desnudo y me escondí. Y entonces tuvo que trabajar, su mujer tuvo dolor. Por ejemplo, el caso de Saúl, el capítulo 13 de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8, dice, al 14, dice lo siguiente, la historia de Saúl, el primer rey de Israel. Fijaros lo que dice. Estaba el rey Saúl, tenía 2,000 hombres consigo, y de enfrente estaban los filisteos. Los filisteos tenían 35,000 carros, 2,000 caballos, hombres de a caballo, y miles de hombres de a pie. El pueblo, que eran 2,000, cuando lo vieron, les entró de todo y salieron corriendo. Muchos de ellos se escondían en las cuevas, en las peñas, cruzaron el río Jordán, se fueron a la otra tierra y empezaron a desertar de Saúl. Y Saúl estaba desesperado esperando a Samuel, que Samuel le dijo, bueno, yo voy a ir dentro de 7 días. Y estaba desesperado para que viniera Samuel y consultara al Señor. Entonces pasó lo siguiente, versículo 8, capítulo 13 de 1 Samuel. Y él esperó 7 días, Saúl, conforme al plazo que Samuel había dado.
había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, porque claro, tenían enfrente a los filisteos. Entonces Saúl dijo, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que venía Samuel, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Respondió Saúl y dijo, lo mismo que Adán, fijaros, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, y me esforcé pues y ofrecí sacrificio, cosa que no debía hacer porque no era un sacerdote. Desobedeció. Entonces, fijaros lo que le dice Samuel. Entonces Samuel le dijo, locamente has hecho. No sé qué dice ese texto. ¿También dice locamente o no? Sí, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová que él te había ordenado. Pues ahora, por causa de haber desobedecido, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no te será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, y por cuanto tú no has guardado la palabra del Señor. Perdió el reino por pecar. Perdió el reino. Y más todo la historia de Saúl, que es muy triste, por causa de pecar. La Biblia dice que no tendrá por inocente al culpable. Lo hemos leído en el versículo 7. Dice, mira, no, Dios perdona la iniquidad a millares, pero el que insiste en pecar va a sufrir consecuencias. Y si tú eres cristiano, has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, si has tenido esta experiencia de haber sentido el dolor del pecado y haber dicho, Señor, yo necesito que me salves, que tú no estás aquí en la iglesia porque viene tu familia, o porque viene tu prima, o porque viene tu amigo, o porque nosotros somos muy majos y encantadores, sino que tú vienes a la iglesia porque en un momento de tu vida has tenido esta experiencia, es decir, el Señor te ha mostrado tu pecado y tú has sentido el gran amor de Dios, ¿no? Porque no hay nada mejor para una anestesia que el dolor. Cuando te duele algo, es lo mejor que hay para probar lo bueno que es una anestesia. Cuando te la ponen, desaparece el dolor. Y cuando tú sientes el dolor del pecado y ves la misericordia del Señor, es lo más maravilloso que puedes ver. Dios tiene misericordia a millares, hermanos. Pero que sepamos que cuando nosotros criticamos a alguien, con razón o sin razón, no sé si la crítica tiene razón, pero cuando nosotros criticamos a alguien, es como una flecha encendida que atraviesa el alma de la persona. Porque en nuestra crítica estamos juzgando, estamos diciendo, tú eres así. Y a veces nos calentamos tanto en la crítica que ya empezamos a retorcer lo torcido y a agregarle más cosas de lo que era, en realidad. Por eso que Santiago dice que la lengua es una llama terrible que enciende grandes fuegos. Y la Biblia dice, no os critiquéis, ni digáis falso testimonio. La Biblia dice, no os olvidéis del primer amor, porque cuando te olvidas del primer amor, pecas. Y dice, Carlos, ¿qué estás diciendo? Sí, porque a veces nosotros sabiendo hacer el bien, no lo hacemos. Y eso nos cuenta como un pecado. Porque cuando tú eres insensible a la necesidad, ¿a dónde pensáis que está el corazón de Dios en este momento? Está aquí, pero también está ahí en la trinchera en Ucrania y en las
trincheras de Irán y debajo de los escombros. Muchas personas están orando ahí en el medio del sufrimiento y Dios está ahí. Pero cuando tú eres cristiano y ves la necesidad de tu hermano y eres insensible, hay algo que no está bien, porque el amor de Dios no está operando en tu vida. En una oportunidad, muchos consejos que le dio Pablo a las personas que tenía bajo su ministerio en diferentes partes de la zona de Asia y todo esto. Y hablándole de esto, del dolor, del pecado, de vivir santamente, de vivir justamente, porque eso es lo que Dios quiere, es un corazón contrito y humillado, ¿no? ¿Para qué? Para a través de él fluir. Dice Pablo escribiendo a los Tesalonicenses en el capítulo 4, dice: por lo demás, hermanos, dice, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis en ello más y más. Y porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por medio del Señor Jesucristo. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen al Señor. O sea, que cuando nosotros andamos en concupiscencia, andamos como los gentiles que no conocen al Señor. ¿Amén? No, amén no. Yo no quiero andar como los gentiles que no conocen al Señor. Y dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen al Señor. Y fijaros lo que dice el versículo 6, que ninguno de vosotros agravie ni defraude a su hermano en este asunto. En este asunto. Porque el Señor, y aquí viene la palabra, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os lo he dicho antes, testificando solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Cuando nosotros criticamos, cuando nosotros juzgamos a otros, cuando nosotros queremos tener la razón, cuando nos gusta controlar a través de los enfados para controlar que nadie para manipular la situación, o cualquier pecado que sale de la carne, eso nos destruye a nosotros y a los hermanos. Porque nosotros somos luminares para otros. ¿Sabéis, no? Yo soy el cabeza de familia en mi casa, ¿no? Y mi hija, yo soy su faro para ella, para bien y para mal. Cuando estoy apagado, ella ve un faro apagado. Cuando ve un faro encendido, ella no es creyente, pero yo siempre le estoy testificando. Entonces, intento vivir una vida que para ella sea creíble. No vivo para ella, vivo para mí, porque yo quiero vivir sanamente. Pero tenemos que vivir vidas santas, hermanos. No vamos a perder la salvación por pecar. Cualquiera de nosotros puede caer en un pecado. Pero tenemos que vivir santamente. Amén. Bueno, yo no sé si tú estás en un pecado muy gordo o en un pecado de ignorancia. Da igual. El asunto es que nos pongamos a bien con el Señor. Y si alguno de nosotros, hay algo que no puede superar, si hay alguno de nosotros que hay un pecado que nos tiene controlado y no podemos superar, pidamos ayuda a alguien de la iglesia. No tiene que ser los ancianos, porque a lo mejor tú no tienes confianza conmigo, no pasa nada. O no tienes confianza con un anciano de la iglesia, no pasa nada. Tienes confianza con un hermano que viene contigo a la iglesia y él es tan espiritual como cualquiera de los ancianos. Espero. Y si no, búscate una persona que sea espiritual en la iglesia, que tú consideres que es espiritual, que te ayude a orar contigo. Y si no, vas a un anciano. Si quiere,
los ancianos están aquí dispuestos para ayudar, no solo los ancianos, sino los hermanos. Si tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador, al final del culto hay hermanos a los que tú te puedes acercar. Está ahí Josh, está Pepe, está Eric, en fin. Oye, ayúdame en esto. O llámale en esta semana, ayúdame en esto. Fíjate lo que la Biblia dice. Hermanos, le habla a la iglesia. Hermanos, dice, si hay alguno entre vosotros sorprendido en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, ¿eh? Porque cualquiera de vosotros puede caer. Entonces estos hermanos espirituales son los mismos que se pueden caer, ¿sí? O sea, tú y yo somos espirituales porque sabemos que podemos caer. Amén. Amén. Pongámonos a cuentas con el Señor en todos los órdenes de la vida, incluso en las cosas que no son necesariamente pecado, que son lícitas. Pongámonos a cuentas, pongámonos en orden. El Señor nos llama a vivir una vida ordenada y sentirse libre para ser feliz y estar relajados, disfrutando de la presencia de Dios y de la comunión con los hermanos, porque eso es lo que va a traer salvación a la iglesia y a los que no, y a los que nos visitan, cuando nosotros somos testimonios. Jesús invita a todos a su mesa, a todos. A todos los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador y han tenido esta convicción de pecado, se han arrepentido y han aceptado a Jesús como su Salvador. Y si te has bautizado y has aceptado a Jesús como tu Salvador, puedes participar. Creo que los que estamos aquí, creo que todos. Y cuando recordamos, ¿por qué tomamos la Santa Cena? Voy a empezar por el final. Cuando Jesús dijo, y todo aquel que tome indignamente de este pan, ¿qué come para sí? Juicio. Entonces, cualquiera de que sea nuestra situación, pongámonos ahora en un momento a cuentas con el Señor. Y digamos, Señor, yo a partir de hoy me arrepiento. Y mañana quiero volver a arrepentirme. Y pasado, quiero vivir una vida de arrepentimiento delante de ti. Quiero ser cambiado por ti. Por eso Jesús nos dice a todos, porque yo recibí del Señor, dijo el apóstol Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Yo lo hice esto en la cruz, pagué el precio del pecado. Después de haber cenado, tomó la copa y dijo, tomad, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así que cada vez que comáis este pan y bebáis de este vino, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y el Señor vendrá pronto. El Señor viene pronto, hermanos. Y yo quiero tener mi lámpara llena de aceite. Así que vamos a tomar un momento de oración y nos vamos a presentar cada uno, ¿vale? Y luego lo que vamos a hacer es pasar aquí delante y coger el pan y el vino y luego oraremos por el pan y el vino y tomaremos todos. ¿Parece bien? Vamos a orar. Señor, míranos, aquí estamos, delante de ti. Como Jonás, no tenemos dónde escondernos, porque tú nos ves. No podemos ocultar nuestro pecado delante de ti. Y sabemos que el pecado trae muerte, trae temor, trae rechazo. Señor, trae baja autoestima, trae vergüenza, trae dolor a nuestras vidas y a las que nos rodean. Pero en esta mañana, Señor, hemos oído tu palabra y queremos ser cambiados. Necesitamos ser restaurados y que tú tengas misericordia a millares
sobre nuestra iniquidad. Perdónanos, Señor, cada uno de nosotros. Tú sabes lo que estamos pasando cada uno. Estos pecados que no sabe nadie más que nosotros y tú. Perdónanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús.